Y el título de esta mañana, donde llegamos a Génesis 37, versículos 12 al 36, se titula De mal en peor. De mal en peor. Porque a pesar de que vamos a seguir con la historia de José, los versículos de hoy nos hablan más de la vida de sus hermanos. Y la vida de sus hermanos no es la vida más ejemplar que podamos decir. De hecho, es que llegamos al momento más triste en la historia de José. Y el enfoque no está puesto en José mismo, sino que está puesto ¿dónde? Está puesto en los 10, y aquí dejo de nuevo a Benjamín de lado, porque no considero que estuviese ahí en medio, pero sí que estaba en medio de los 10 hermanos de José. ¿Quiénes, a pesar de ser hermanos, dieron rienda suelta a su pecado y acaban llevando al extremo y culminando en los deseos oscuros de su corazón? Y esto es lo que ocurre cuando no tratamos con el pecado. Esto es lo que ocurre cuando no tratas con tu pecado. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, al final se apodera de nosotros. Al final se apodera de nosotros. Tenemos el efecto de la corrosión en el metal. Cuando el metal entra en contacto con la humedad, con el oxígeno, con el agua, pronto el óxido aparece. Y cuando tú coges una herramienta que está oxidada, es difícil usar, no funciona apropiadamente. De hecho, es que sacar el óxido es difícil. Es muy difícil, se come el metal. Y eso es lo que ocurre cuando permitimos que el pecado se arraigue en nuestro corazón, se expande hasta que nos inutiliza. Y esto es una verdad para todo creyente. Para los niños, el pecado al final va a hacer que estemos corruptos. Se nos pasará como la herramienta. No podremos ser usados por Dios. Para los adultos, muchos adultos tienen el corazón arraigado en el pecado. Y Dios no puede usar esas vidas. A su vez, en estos versículos veremos cómo Dios está detrás, orquestando todos los hilos, todas las cosas, para llevar a cabo su plan. En este evento tenemos la maravillosa soberanía de Dios obrando en la vida de esta familia. En Génesis 45, versículo 5, tenemos estas palabras: ahora pues no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Este es José hablando al pueblo. Y él tuvo la capacidad, por la gracia de Dios, de ver que lo que Dios permitió en su vida fue para preservación de la familia. Y no tenía remordimientos. La vida de José es que es maravillosa. Porque incluso David, aquel rey cuyo corazón era conforme al corazón de Dios, y es lo que dice la Biblia de él, cuando le da el encargo del reino a Salomón su hijo, le llama su atención y le recuerda a ese hombre que cuando Absalón echó a David del trono, y este hombre, no me acuerdo el nombre ahora, porque lo estaba en memoria, le tiró piedras y insultó a David, el rey. David le dice a Salomón: Salomón,
asegúrate de que Él paga. Se acordaba. Era algo que está pasado, pero todavía se acordaba. Pero José ve cómo lo que Dios permitió por mano y por maldad de sus hermanos fue para observación. O la soberanía de Dios, cómo Él obra en medio de esto. Por cierto, expliquémoslo también ahora. Todo lo que está ocurriendo hoy en día, que es por maldad del hombre, no os engañéis, no ocurre por casualidad. Pero Dios está orquestando todo para llevar a cabo su plan perfecto. Así que el pecado corroerá como el óxido hasta destruirnos o hasta inutilizarnos. ¿De acuerdo? El pecado va a corroer como el óxido a las herramientas. Y la pregunta de esta mañana: ¿hay óxido pecaminoso? Lo tienes apagado. ¿Hay óxido pecaminoso en tu vida que esté corroyendo tu corazón? Es un llamado a examinar el corazón. ¿Hay óxido en tu vida que esté corroyendo tu corazón? El primer punto de esta mañana se titula Final de etapa. Final de etapa. Y vamos a versículo 12 al 17 de Génesis, capítulo 37. Final de etapa. La primera palabra que encontramos es la palabra después. Así que después quiere decir que hay unos eventos que han transcurrido y ya han concluido. Lo que ocurre ahora es un evento importante, es un final de etapa que ni Jacob, ni José, ni siquiera sus hermanos habían podido vislumbrar. ¿De acuerdo? Es el principio del final del capítulo. Cuando acabe este capítulo 37, empieza el 38. Pero es un final de capítulo en la vida de José, en la vida de Jacob y en la vida de sus hermanos. ¿De acuerdo? Y todo empieza con un mandamiento. Versículos 12 al 14. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellas. Y él respondió: heme aquí. E Israel dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Así que Jacob obviamente había enviado a los hermanos con las ovejas, que eran muchas, los había enviado a pastorearlas. Y quién sabe si lo hizo por el ambiente que había reinando. Había un ambiente vicioso, viciado mejor dicho. Un ambiente, acordados de los sueños de José. Acordados que él dijo: mira lo que he soñado. Mi paja, no me acuerdo, decía, mi manojo se levantaba por encima del vuestro. Y los vuestros manojos, ¿qué es lo que pasaba? Se arrodillaban ante el mío. ¿Qué te crees que eres? ¿Qué te crees que eres? Tuve otro sueño. Si no te vas a entender primero, tengo el segundo. 11 estrellas. Y el sol y la luna se inclinaban ante mi estrella. Bueno, y eso ya se puede cortar el ambiente. Y Jacob, intuyo, que coge a los hijos: ¿sabes qué? Iros a apacentar las ovejas. Y no hay peor manera que solucionar un problema que yéndose lejos y pensar que el tiempo solucionará las heridas. Si lo ignoro, desaparecerá. ¿Has actuado así alguna vez? ¿Sabes cómo hay que afrontar los problemas? Afrontándolos.
No sabes la de ocasiones que yo me he encontrado en situaciones en las que no me lo he hecho, ¿eh? Pero no, hay que tratarlos. Uno no puede huir del problema. Uno no puede desaparecer y pretender que el problema no existe. ¿Sabes por qué? Porque el pecado va a corroer como el óxido al metal. Y un día te darás cuenta que estás tan corrosivo, que estás tan oxidado, que es casi imposible usar esa herramienta. Pero cuando tratas con el pecado pronto y no huyes, entonces hay solución y hay respuesta. Pero estos hermanos se van lejos a apacentar las ovejas. Y Jacob le dice a José que vaya a Siquem a ver cómo están los hermanos. Aquí tengo todos los versículos, perdona. Y va con los hermanos y las ovejas y le trae respuesta. Y me llama la atención esta pregunta: ¿por qué envía a José? ¿Por qué envía a José y no a un siervo? ¿Por qué coge a José? Heme aquí, ves a ver tus hermanos. ¿Por qué no fue José con ellos, para empezar? Porque hemos visto al principio que José iba a apacentar las ovejas con los hermanos, con sus hermanos. ¿Lo recordáis? Estaba con ellos apacentado y él les traía el mal reporte. ¿Pero por qué no va José con ellos ahora? Así de mal estaba la situación. Pero de repente, José, ves para allá. ¿Por qué envía a José? ¿Por qué no envía a un siervo que tenía siervos? Eso me habla de la confianza que Jacob tenía en José. Fíjate este proverbio. Proverbios 23, 15 y 16. Hijo mío, escúchame aquí, hijos. Escúchame aquí, hijos, hijas, hijos e hijas. Dice el versículo: hijo mío, si tu corazón fuere sabio. ¿Vale? Hijo mío, si tu corazón fuere sabio, también a mí se me alegrará el corazón. Mis entrañas también se alegrarán cuando tus labios hablaren cosas rectas. ¿Sabes qué tenía Jacob con José? Tenía plena confianza. Él sabía que se enviaba a José a ver a sus hermanos. José respondería. ¿Qué es lo que dice? ¡Ah, yo! ¿Yo tengo que ir? ¿Por qué no va este? ¿Qué es lo que dijo? Heme aquí. ¿Sabes lo que traeréis al corazón de los papas? Si cuando respondéis, cuando llaman, decís, heme aquí. ¡Apaga la mesa! Heme aquí. La coronita aquí arriba, ¿no? Heme aquí. Envíame a mí. ¡Gloria a Dios! ¿Verdad que sí? A mí no me ha pasado todavía. Hijos, escúchame. Hoy me darás, ya verás. Heme aquí. Pero, ¿qué bendiciones pueden tener hijos que obedezcan, que responden? Y Jacob tenía esa plena confianza con José. Él sabía que enviaba a José y le respondería, miraría y le respondería en verdad. Que no podría ser sobornado, que no podría no se frenaría por ahí, no se pararía, no. Iría, haría y volvería y traería exactamente lo que era. Tenía plena confianza. Así que Jacob decide enviar a su hijo José a ver a sus hermanos. Letra B, la búsqueda. Versículo 15 al 17. Dice así: y lo halló un hombre andando el errante por el campo y le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿qué buscas? José respondió, busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí y yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Así que José, deja su hogar y emprende un viaje en busca de sus hermanos y las ovejas que cuidaban. Ahora quiero que os hagáis una idea del trayecto que recorrió José hacia sus hermanos. Así que José deja Hebrón, número 1, no se ve desde abajo, pero bueno,
aquí está abajo Hebrón, y va hacia arriba, hacia el norte, hacia Siquem, y de Siquem no se encuentra, va hacia Dotán, y de Dotán finalmente tenemos que es llevado de Egipto. Yo me quedé igual con este mapa, así que lo traduzco a nuestra área, ¿de acuerdo? Entonces, Tarragona, de Hebrón a Siquem, más o menos son 80 kilómetros. Tarragona, Barcelona, 80 kilómetros. Lo puse en Google Maps y andando, ¿qué son? 20 horas. 20 horas andando, sin parar, ¿de acuerdo? 20 horas del tirón. Yo nunca lo he hecho. 20 horas, son 80 kilómetros, son muchos kilómetros, ¿eh? Así que he calculado así en mi mente que más o menos aquel entonces, sin carreteras, sin caminos, con peligros y a paso de hombre, tardaría unos 3 días, más o menos, ¿de acuerdo? Me puedo estar equivocado, esto no es inspirado, pero más o menos, unos 3 días en llegar hasta Siquem, más la vuelta. Así que yo creo que Jacob calculaba más o menos un viaje de una semana. ¿Habéis caminado alguna vez una semana entera? No. Mis hijos se cansan de ir de aquí a Tres Manzanas y ¡papá, qué lejos aparcas! Imaginaos caminar 80 kilómetros y llegar a Siquem. Pero claro, tú llegas a Siquem, no llegas a un punto concreto, punto trubado. ¿Vale? Vamos aquí los puntitos, punto trubado. No. Tenía que buscarlos. ¿Dónde están? Pues yo qué sé, ¿dónde están mis hermanos? Empiezo a buscar Siquem. Bueno, pues esto es Siquem. Puede estar desde la colina, puede estar en esa colina, puede estar arriba, puede estar abajo. Vete a saber dónde están. Así que llevaba tiempo. Era un poco buscar una aguja en un pajar. Pero llega allí y lo ve un hombre andando errante. Yo me imagino que una gallina sin cabeza, como aquí, como que está errante, no sé ni dónde buscarlo. ¿Qué hago aquí? No, es que escuché que iban a ir a Dotán. Dotán. Uf, otra vez para arriba. Venga. 15, creo que 15 kilómetros más, si me acuerdo bien. A ver, ¿cuántos eran? No, te he contado aquí. 25 kilómetros más al norte. Pero, así que coge tus cosas, tu mochila y 25 kilómetros más arriba. Eso es lo que ocurrió en ese momento, en esa búsqueda de José con sus hermanos. Pero vaya a pensar, ¿quién hizo algo similar a esto? ¿Quién dejó la casa de su padre en busca de sus hermanos? El Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo. Ezequiel 34:11 dice: porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Y Lucas 29:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Como dijimos al principio, la vida de José es paralela a la vida de Jesús. Cuando él deja su hogar, y precisamente es lo que celebramos en la Navidad, deja su hogar, la casa de su padre, y va a buscar aquello que se había perdido. Va a buscar a sus hermanos y emprende un camino largo que iba a cambiar la historia y iba a empezar también un nuevo capítulo. El versículo 15 nos dice que no se encuentra, así que se dirige hacia Dotán, 25 kilómetros al norte, y finalmente vemos que los encuentra en Dotán. Y llegamos al final de etapa. Y este es el final de un capítulo en la vida de todos los involucrados. Pero también el inicio de la ejecución del plan de Dios en la vida de su pueblo. Y ya os he dicho antes que este es un ejemplo precioso de la soberanía de Dios. Jeremías 29:11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal,
para daros el fin que esperáis. Hermanos, lo que ocurre en estos días, para el creyente, no es más que la señal de que Dios está llevando todo a su conclusión. Yo, personalmente, me pongo negro. Me pongo harto de escuchar las barbaridades, las sandeces que se dicen desde el gobierno. Me pongo enfermo. ¿De acuerdo? Lo que la sociedad está empujando hoy en día es horrible. No tiene nombre. Pero a su vez, tengo que coger consuelo en saber que Dios está llevando todo a su fin. Yo os animo, jóvenes y niños, que crezcáis afianzados a la palabra de Dios, porque lo tenéis complicado. Es complicado. Y ahora que sois pequeñitos, tenéis una oportunidad excelente de probar y demostrar que Dios es fiel, que Dios os ama y quiere lo mejor para nosotros. Si decidimos amarle, si decidimos obedecerle y respetarle. Es lo mejor que podéis hacer con vuestras vidas, porque cada vez va a ser peor. Los padres tenemos una gran responsabilidad para que nuestros hijos encuentren en el hogar un lugar seguro, un lugar bíblico, un lugar de paz, un lugar de palabra de Dios, un lugar de enseñanza, un lugar de ejemplo. Porque os aseguro una cosa, si no está en casa, no lo encontrarán en ningún lugar. Y esto se pone cada vez peor. Cada vez peor. Así que asegúrate de enseñar y darle las herramientas necesarias a tus hijos de lo que ellos necesitan para poder enfrentarse a un mundo hostil, a un mundo que se va a enfrentar a ellos y que si puede, se los va a llevar. Es así. Es tu responsabilidad. No es responsabilidad de la iglesia, es tu responsabilidad. En la iglesia se hace lo que se puede, pero es responsabilidad de los padres el hacer que eso ocurra. Así que para José ahora mismo empieza ahora un momento duro, muy duro y también inesperado. Imaginaros a José que lleva, yo qué sé, una semana andando. Está cansado, está sucio, está ya, y los ve las ovejas al final por ahí abajo. Dice, ¡ay, por fin los he encontrado! ¡Rubén! ¡Simeón! ¡Estoy aquí! Por fin. Ya se acaba mi viaje, ya puedo ver a casa, y eso es lo que seguramente hubo en su corazón. Pero, como dice Juan 1:11, a lo suyo vino y los suyos ¿Estás de pie dos? ¿Estás conmigo? Vale. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. José llega a sus hermanos y ¿qué es lo que ocurre? No lo reciben. ¡Jesús! ¡Vino a la tierra! ¿Dónde nació Jesús? ¿En Belén? ¿Y dónde lo pusieron a dormir? En un pesebre. Humildemente. El rey de reyes durmió en un pesebre. ¿Y qué es lo que hicieron con él? ¡Crucifícale! ¡Crucifícale! ¡No la queremos! A lo suyo vino y los suyos no la recibieron. José llega a sus hermanos y ¿qué es lo que ocurre? Tenemos a continuación. Para Jacob fue un final de etapa. Jacob no podía ni siquiera imaginarse que esa iba a ser la última vez que iba a ver a José en 23 años. Adiós, José, cuídate. Vuelve pronto. No te entretengas. No salgas del camino. Y ahí va José. Poquito a poquito. Se va alejando. Se va alejando.
Se va alejando hasta que desaparece. Y esta fue la última vez que Jacob ve a José en 23 años. Final de etapa. Lo único que vio de él de nuevo fue la túnica de colores llena de sangre. Fue un antes y un después. Para José, lo mismo. Lo mismo. José no imaginó que toda su vida iba a cambiar drásticamente. Que esa era la última vez. Adiós, papá. Adiós. Adiós. Va caminando. Nunca más volvería a ver a Jacob, su hogar, sus amistades, su familia en la casa, sus cosas, sus metas, sus ideas de futuro. Así de rápido. Desaparecieron. Final de capítulo. Pero también fue un cambio en la vida de sus hermanos, porque ya nada volvió a ser igual. Santiago 1:15 dice: entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Al igual que ocurrió con Caín y Abel, los hermanos se dejaron llevar por la carne y cedieron a ella. Fue su orgullo, su envidia, su odio que les llevó a cometer el pecado que los iba a perseguir a lo largo de toda su vida. Vender a su hermano y ocultarlo. Ya nada iba a ser igual. Vamos a leer aquí 4 versículos. Eclesiastés 7:9 dice: no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Salmo 37:8: deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Proverbios 14:29: el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Proverbios 29:22: el hombre iracundo levanta contiendas, y el furioso muchas veces peca. Ahora leo esos versículos porque conocemos la historia y todavía no hemos llegado a ella. De hecho, es que lo haremos, Dios mediante, la semana que viene. La semana que viene. Pero yo estoy seguro que no estaba en su plan, en el plan de los hermanos, el hacer lo que hicieron. No lo creo. Personalmente, no lo creo. Seguro que cuando dejaron a su padre Jacob y emprendieron este viaje, los hermanos no pensaban que en unos días iban a matarlo, o iban a intentar matarlo o venderlo. Sin embargo, permitieron que la amargura, el odio y la envidia corrompiesen de tal modo su corazón y no se dieron cuenta de lo que hacían. Jesús dice: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. No saben lo que hacen. Vemos más adelante que tuvieron, y veremos que tuvieron remordimientos, porque el remordimiento es parte de la consecuencia del pecado. Pero hermanos, ellos no tomaron control de su corazón y permitieron que la amargura, el odio, el enojo se arraigase de tal modo que acabaron cometiendo un pecado que marcó el resto de sus días. Dice que la mosca arruina el perfume del perfumista. Ya no es igual. Nadie quiere una colonia por cada que sea con una mosca dentro, porque no es el ingrediente secreto, ¿verdad que no? No te engañarán.
Si vas a la tienda de perfumería y aquí está la colonia, está la Chávez número 5 y tiene una mosca dentro y la vendedora, que es una muy buena vendedora, no te preocupes, que este es el ingrediente secreto. Ya, sí, hombre, a contar tonterías. No lo querrás. O como aquel que va al restaurante, ¿no? Oye, camarero, que la sopa tiene una mosca en el plato. Shh, no sabía que la mano no tiene ninguna. No es el ingrediente secreto. La mosca arruina. El pecado va a arruinar tu vida. Y si tú permites que la levadura se quede en tu corazón, la levadura leuda toda la masa. Si tú sabes que hay cosas en tu vida que hay que cambiar, si tú sabes que hay pecado en tu corazón, si tú sabes que no estás cumpliendo el rol que Dios te ha dado a ti, no te enorgullezcas, porque te pasará como la herramienta. Vas a estar cada vez más oxidado hasta que seas inútil en las manos de Dios. Y quién sabe si un día esa herramienta se va a romper de tan inútil que te has vuelto por permitir que el pecado siga en tu corazón. Yo creo que el gran pecado que había en sus hermanos, era orgullo. Eran orgullosos, incapaces de ver que José era alguien digno de su padre. Que José era alguien digno del llamado que Dios dio a Jacob, a Abraham, a Isaac y a Jacob. Era alguien en quien se podía confiar. Ya hablamos de eso hace unas semanas, ¿verdad? Y ellos le reventaban. Le reventaban porque la luz resplandece y las tinieblas se desvanecen. Y él era la luz y mostraba todo el pecado y toda la negrura en su corazón. Y lo odiaban por ello. Como Jesús era para con los fariseos, quienes debían ser maestros, y Jesús, que enseñaba y hablaba como alguien que tenía autoridad, lo único que hacía con sus palabras era demostrar que esos fariseos eran falsos maestros, eran hipócritas, eran sepulcros blanqueados. Y José era eso para ellos. Pero ellos, en vez de cambiar, ¿qué es lo que hacían? Endurecían su corazón. Hasta el punto que al final cometieron un acto que cambió la vida de su padre, la vida de José y su propia vida. Y ya no hubo vuelta atrás. Y yo espero que el Señor toque en nuestro corazón y nos ayude a ver y a entender el peligro que hay en permitir que el pecado reine en nuestro corazón. Es mejor enfrentarlo, confesarlo y dejar que Dios obre en nuestra vida, que no endurecernos, cerrarnos en nuestras paredes y acabar cometiendo algo de lo cual después nos tengamos que arrepentir. Esto es lo que encontramos en la vida de José, específicamente en la vida de sus hermanos. Es el punto 1. Me falta el 2 y el 3. Pero voy a dejarlo aquí porque no quiero ir rápido y quiero poder compartir lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Pero hermanos, tengamos en cuenta el testimonio de los hermanos de José. Es muy triste, pero tan común. Lo que ellos hacen, tan común en nosotros. Y la Biblia dice que estas cosas se han escrito para que aprendamos, para que tomemos ejemplo, para que tomemos nota, para que no caigamos en el mismo agujero. Señor, pido para que tú bendigas esta